Entonces, tenemos pues que para tener resultados positivos, tanto en un tratamiento adelgazante como en un tratamiento de PF, se necesitan 3 características, cumplir con 3 características a nivel de nuestra atención al cliente. Esas características son, primero, el buen diagnóstico. Si nosotros sabemos qué es lo que exactamente tiene nuestro paciente, va a ser mucho más fácil y efectivo el tratamiento que vamos a disponer para él. El buen diagnóstico, segundo, cuando ya tienes un buen diagnóstico, cuando sabes qué es lo que tu paciente o tu usuario tiene, entonces vas a diseñar un buen protocolo. Este protocolo depende muchísimo de lo que tú tengas, las herramientas que tengas en tu cabina para poder hacer este tratamiento. Lo único que les digo, no es indispensable que se tengan una cantidad de equipos y una cantidad de herramientas, sino saberlas utilizar. Y finalmente, una muy buena nutrición. Buena nutrición porque es indispensable que en un tratamiento adelgazante el trabajo sea en equipo. Nosotras con nuestras manos, con nuestras herramientas, vamos a bajar de medidas, vamos a bajar de talla a nuestro usuario y el usuario con el control nutricional va a bajar de peso. Es mentira decirle a un paciente que yo voy a hacerla bajar de peso con los tratamientos de cabina, porque el peso depende del equilibrio que hay entre la alimentación y la actividad física. Si yo como mucho, pero hago mucho ejercicio, no me voy a engordar. Pero si yo como mucho y soy una persona sedentaria, es por lógica que me voy a engordar. Entonces es importante tener en cuenta esto y que nuestro usuario también lo sepa. Yo te bajo de medidas y tú vas a bajar de peso. Es un trabajo en equipo. Y para eso también hay que recomendarle una muy buena nutrición. Para iniciar el tratamiento, se debe recomendar a nuestro usuario llenar una ficha clínica. Ustedes como profesionales deben llenar esta ficha clínica no solamente porque la ley no lo exige, sino porque es un excelente control y administrativamente hablando es una parte de la organización. Cuando aquí en Colombia llega Secretaría de Salud a visitarte, lo primero que te va a pedir es eso, las fichas de control de tus pacientes. Ellos no las llaman fichas clínicas, sino fichas de control de tus pacientes. Puedes tener tus fichas de facial, de corporal, de cada una de los servicios que estás presentando. Ojo, es importante que tengan la organización y que esta ficha sea llenada completamente. ¿Qué requiere la ficha? Primero, lo que llamamos la amnesis, que es llenar la parte de los datos que tú quieras tener de tu usuario. Hay que recordar que estos datos son privados. Hay una ley en Colombia que habla de la política de privacidad de datos. Esto quiere decir que después de que tu usuario firme este documento, tú eres responsable de sus datos y de no estarlos dando a otra persona. Que llegue una amiga y te diga, no, es que yo necesito el teléfono de fulanita y tú lo tienes en la historia clínica. Esos datos son privados y no tienen ningún derecho. Al contrario, es tu obligación mantenerlos en privado, a menos que te comuniques con la persona y le pidas permiso para compartir los datos. Según el índice de masa corporal, que comenzamos aquí lo que llamamos el diagnóstico. Ya cuando comenzamos a llenar esta ficha, la segunda parte, que es la anamnesis, comenzamos a tomar los datos reales del paciente. ¿Qué son esos datos reales? Primero que todo, el peso y la estatura. Cuando tomamos peso y estatura, lo vamos a hacer para sacar lo que conocemos como el índice de masa corporal. Ese índice de masa corporal nos va a ayudar a identificar cuál es el grado de obesidad de nuestro paciente. Y ese grado de obesidad nos servirá para comenzar a ver qué tipo de tratamiento y con qué frecuencia lo voy a hacer. Entonces, el índice de masa corporal es igual a peso sobre estatura al cuadrado y este resultado nos va a indicar en qué grado de obesidad está. Luego sacamos el peso ideal y el tiempo de tratamiento. Voy a hacerlo un poquito más despacio. De pronto, algunas personas de las que están aquí ya saben hacer estos procesos, pero otras no. Entonces, para recordar
algunas para recordar y fortalecer conocimientos y las otras para aprender. Entonces, empecemos por el índice de masa corporal. Según la Organización Mundial de la Salud, el índice de masa corporal nos indica desde el punto en que una persona se encuentra en falta de desnutrición o baja de peso hasta una obesidad mórbida. Este índice de masa corporal es sencillo. Simplemente se toma el peso, se toma la estatura al cuadrado y el peso dividido entre la estatura al cuadrado nos va a dar un número que es el índice de masa corporal. Entonces, para hacerlo con un ejemplo, si una persona pesa 80 kilos y su estatura al cuadrado es de 1,60 por 1,60, me da 2,56. Tomo primero el dato del peso, que sería 80, y lo divido entre este resultado, 2,56, y eso me daría el índice de masa corporal, que es 31,25. Al tener este resultado, me voy a la tabla de la Organización Mundial de la Salud y busco, veo, reviso. El peso bajo es cuando mi usuario pesa menos o su índice de masa corporal es menos de 18,5. Si el resultado nos da entre 18,5 y 24,9, su peso es normal o su índice de masa corporal es normal. Si el resultado está entre 25 y 29,9, ya este índice de masa corporal nos está indicando que hay sobrepeso. Ahora, si nos muestra un resultado entre 30 y 34,9, ya está en un punto de alerta porque ya tiene obesidad grado 1. Hasta este punto nosotros tenemos la opción de trabajarlo en la estética. Pero ya si nuestro paciente muestra un grado de obesidad mayor de 35, es un paciente de tratamiento médico. Nosotros no podemos tratarlo en cabina, porque ya tiene obesidad extrema. ¿Qué quiere decir eso? Que ya puede estar teniendo sintomatología de enfermedades, tales como enfermedades cardiovasculares, hipertensión arterial, diabetes, problemas osteoarticulares. Entonces, estos pacientes o estos usuarios ya debemos remitirlos a su médico para que el médico comience un tratamiento de obesidad extrema. Cuando ya este usuario haya bajado de este peso de obesidad extrema y tenga su índice de masa corporal en obesidad 1 de 30 a 34,9, podemos nosotros iniciar un proceso para ayudarle a continuar para llegar a un índice de masa corporal normal. Bueno, entonces ya después de que ustedes tienen, como en el caso que estábamos ahorita hablando, ya saben que la persona es una persona con un índice de masa corporal de 31,25, revisamos acá en la tablita y vemos que en la tablita dice 31,25 sería obesidad tipo 1. Entonces se le dice, bueno, tienes obesidad tipo 1. ¿Qué significa obesidad tipo 1? Que ya tienes un riesgo de sufrir enfermedades cardiovasculares, de sufrir diabetes. El adelgazar no solamente debe ser por vanidad, el deber ser es por salud, para mantenerte sana. Bueno, ya dijimos obesidad 1. Luego de esto sacamos, aquí vuelvo a repetir yo, vamos a sacar algo que se llama el peso ideal. Porque yo tengo que saber para dónde voy, ¿ya? Entonces, el peso ideal de nuestra paciente, ¿cómo lo vamos a sacar? Siempre, estatura al cuadrado por 23. ¿Por qué por 23? Porque lo normal del índice de masa corporal está entre 18,5 y 24,9. Este es el rango de normalidad. Acá yo voy a colocar el índice de masa corporal ideal, 23, ¿ya? Yo puse 23 porque es mi número intermedio y así manejo mis pacientes. Tú puedes escoger
20, 21, 22, el que tú quieras y hacer este mismo ejercicio. Entonces, si yo digo 23, multiplico la estatura al cuadrado, que ya la teníamos allá, 2,56, por el 23, y eso me da 58.88 kilos. Hasta allá tiene que llegar mi paciente. Es como una carrera que le digan a usted, nos vamos a ir corriendo hasta la playa. Yo ya sé que en la playa termino. Pero si te digo, vamos a correr por todas las calles de Colombia, no hay un momento que diga, ya terminé. No, tenemos que tener una meta. Entonces, la meta que nos ponemos con nuestro paciente va a ser su peso ideal. En el caso del ejemplo, 58.88 kilos. ¿En cuánto tiempo lo vamos a lograr? Todos queremos adelgazar rápido. Todos queremos engordar rápido y adelgazar rápido, pero no es así. Tenemos que ser conscientes que cuando se adelgaza rápido, el cuerpo entra en un estado de alerta porque está perdiendo grasa adicional sin tener control, y ese estado de alerta hace que él empiece a retener más grasa. Al retener esa grasa, lo que hace el cuerpo es colocar nuestro metabolismo más lento. Y al colocar ese metabolismo lento, no va a permitir que se empiece a quemar la grasa que estamos o que queremos quitar o eliminar de nuestro cuerpo. El tiempo de tratamiento normal, que llama el médico normal, es de 2 kilos mensuales, 1 libra semanal. ¿Por qué 2 kilos mensuales y 1 libra semanal? Porque el cuerpo va a comenzar a bajar lentamente y se va acostumbrando a ese bajar lentamente hasta llegar al peso ideal. Cuando va bajando lentamente, la persona se acostumbra, ojo, a cambiar sus hábitos alimenticios, a cambiar sus hábitos de vida, de pronto a caminar un poco más, y el cerebro se acostumbra a esa baja de peso lenta. Pero si yo hago una dieta loca y bajo 5 kilos en 3 días, el cuerpo dice, Dios mío, ¿qué me está pasando? Me voy a morir, porque eso es lo que dice el cerebro, me voy a morir. Cuando el cerebro dice, me voy a morir, hace que el metabolismo sea lento y ya, todo lo que consumas lo atrapa y lo guarda para sí. Al guardarlo para sí, hace que el metabolismo se hace lento, 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 y empieza a guardar muchísima más grasa de la que guardaba antes. Entonces, es importante que pensemos en esto, que el bajar lentamente hace que nuestro cuerpo no sufra de algo que se llama el síndrome del yo-yo. ¿Qué es el síndrome del yo-yo? Subir y bajar de peso sin control, ¿ya? Al subir y bajar de peso sin control, lo que hacemos es que el cuerpo empiece a hacer pérdidas y subidas y bajadas de peso, y cada vez va a ser más difícil bajar de peso. ¿Listo? Entonces, ¿cómo sabemos cuánto es el tiempo de tratamiento? Peso real menos peso ideal dividido en 2 kilos al mes. Si tú quieres ponerte la meta de 3 kilos, pues lo colocas acá 3 kilos, pero el ideal siempre va a ser 2 kilos, ¿ya? En el caso del ejemplo que tenemos, entonces 80 kilos, que es lo que pesa mi paciente, menos 59 kilos, que es el peso ideal, me da 21. Ese 21 dividido en 2 me daría 10.5 meses. Eso es lo que duraría el tratamiento máximo. Máximo lo que duraría sería 10 meses en los que lograríamos que el peso de nuestro paciente fuera el ideal. ¿Vamos bien? ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Vamos bien? Cuando ya sabemos cuál es el índice de masa corporal, cuál es el peso ideal y cuál es el tiempo en que nos vamos a demorar haciendo un tratamiento, continuamos nosotros clasificando la obesidad según la distribución de grasa. Ya lo vimos el primer día de clase con la doctora Andrea, que la obesidad puede ser androide o puede ser ginoide. Es tipo ginoide cuando la grasa se acumula en las caderas o en los muslos, y se caracteriza porque el diámetro de la cadera es mayor que el diámetro de la cintura. Adicionalmente,
se acumula esta grasa en cadera, muslos y piernas. Y esto hace que haya un riesgo de sufrir ciertas enfermedades, tales como la litiasis biliar, las varices, el estreñimiento y más grave todavía, los ovarios poliquísticos, y es posible que haya esterilidad. Eso en cuanto a la obesidad ginoide. En cuanto a la obesidad androide, que es aquella que acumula grasa en el abdomen, el diámetro de la cintura es mayor que el diámetro de la cadera. Y la grasa se acumula en abdomen, en vientre y en espalda baja. ¿Qué se corre el riesgo aquí? Se corre el riesgo de sufrir enfermedades como la hipertensión arterial, la diabetes mellitus, enfermedades cardiovasculares y arterioesclerosis. Son enfermedades bastante delicadas que si no se tiene cuidado pueden llevarte a la muerte. Después de que ya clasificamos la obesidad según la distribución de la grasa, vamos a clasificarla según la edad. Según la edad, podemos tener la obesidad infanto-juvenil antes de los 18 años y la obesidad de adulto después de los 18 años. ¿Por qué es diferente? Porque si una persona es obesa desde niño, la acumulación de grasa se caracteriza porque hay un aumento en el número de los adipocitos. Mientras que si es una obesidad de adulto, ya lo que cambia es el tamaño del adipocito, se va a crecer el adipocito. Esto quiere decir también que la clasificación de la obesidad según la celularidad está en hipertrófica y en hiperplásica. ¿Qué significa? La hipertrófica es el aumento del tamaño de los adipocitos y la hiperplásica el aumento del número de los adipocitos. ¿Ya? Recuerden, en la hipertrófica aumenta el tamaño del adipocito. Esta se relaciona con la obesidad de adulto. Y en la hiperplásica, el aumento del número del adipocito se relaciona con el número de los adipocitos, se relaciona con la infanto-juvenil, que es cuando es niña, desde niña comienzan a sufrir de la obesidad. Y por último, tenemos que tener en cuenta la contextura física. Esa contextura física se divide en endomorfo, ectomorfo y mesomorfo. La contextura física es tener en cuenta la estatura en centímetros dividida entre el diámetro de la muñeca. Toma la estatura del paciente en centímetros, quiere decir sin punto. Si tu paciente mide 1,60, no vas a escribir 1,60, sino vas a escribir 160 y lo divides por el diámetro de la muñeca. Allí vamos a diferenciarse cuál es la contextura, si es grande, mediana o pequeña, si es ectomorfa, mesomorfa o endomorfa. Entonces, si es ectomorfa, el resultado de esta operación nos tiene que dar en los hombres mayor de 10.4, menor que 10.4 y en las mujeres mayor que 11. Mediana si va entre 9,6 y 10.4 en los hombres, 10,1 a 11 en las mujeres. Y si es grande, tiene que ser menor a 9,6 o menor que 10.1. Si el resultado nos da menor que 10.1, entonces sabemos que es una contextura grande o endomorfa. Mediana, mesomorfa y pequeña, ectomorfa. ¿Cuáles son las características esenciales? Miren muy bien esto. Si nuestro paciente dio como resultado endomorfo o grande, va a ser una persona de cuerpo blando y redondo, por lo general bajos y fornidos, ganan músculo fácilmente, acumulan grasa con facilidad, tienen dificultad para perder peso, tienen el metabolismo lento, los hombros grandes y están por encima del peso medio. ¿Qué sucede aquí? La mayoría de nuestros usuarios que vienen a cabina son endomorfos. ¿Ya? ¿Cuál es la meta de nosotros? Ya cuando un paciente llega como mesomorfo es diferente, miramos su contextura.
¿Que pueden bajar y cambiar? Claro que sí, todo depende es de su constancia y lo vuelvo a repetir, su motivación para continuar un tratamiento. Una persona, constitución mesomorfa, es atlética, tiene forma de reloj de arena en las mujeres. ¿Cuál es el reloj de arena? Que tienen su cintura delgada y sus hombros de igual tamaño que sus caderas. Forman una V en los hombros, en los hombres, perdón. El cuerpo es duro y musculado, son fuertes, ganan músculo fácilmente, pero también ganan grasa muy fácilmente. Su metabolismo es regular y sus hombros son anchos. Ahora, las personas que tienen metabolismo, con textura ectomorfas, son altos, delgados y largos. Su estructura ósea es poco pesada, son ligeramente musculados, tampoco es que tengan muchísimo músculo. No ganan grasa, así que no ganan ni músculo ni grasa. Y su metabolismo es muy rápido. Es esas personas que te dicen, yo como lo que sea y no me engordo, ellas son personas ectomorfas. Su pecho es plano, sus hombros pequeños y están por debajo del peso medio. Se debe llevar control. ¿Por qué debemos llevar control? Muchas veces el paciente comienza a cambiar, pero como él se mira todos los días, no va a notar los cambios de la forma que los notamos cuando tomamos medidas y tomamos fotos. Entonces, si yo voy a hacer un protocolo de 12 sesiones, tengo que hacer una ficha con la cual yo controle el peso, la fecha, el diámetro de la cadera, las medidas de control de abdomen, las que se hacen con la cinta métrica, y las medidas antropométricas, que son del bíceps, del tríceps, de los pliegues de abdomen y el pliegue subclavicular. Si yo tomo otras medidas, por ejemplo, una alumna tomó medidas del pliegue interno de la pierna con el adipómetro, me pareció excelente porque estaba llevando el control de esa zona y vimos cómo poco a poco fue bajando esa medida, porque yo puedo colocar todas las medidas que yo quiera controlar, porque si mi paciente me dice es que lo que yo quiero bajar es acá, entonces yo ya tengo que mirar este pliegue y empezarle a tomar la medida y llevarle ese control. Y finalmente, el consentimiento informado. También es obligación aquí en Colombia y sé que en otros países tener el consentimiento del paciente del tratamiento que se le va a hacer en la cabina. Bueno, y tomar la evidencia fotográfica. Esto de tal vez es de las cosas que yo más insisto y es la evidencia en que nosotros podamos poco a poco ir comprobándole al paciente cómo va. Los pacientes, como les digo, como se miran todos los días, no lo notan. Pero si ustedes llevan este control de la evidencia, a veces lo notan es en la ropa, es que me queda un poquito grande el pantalón, me queda un poquito grande, pero si ustedes toman esta evidencia, se van a dar cuenta cómo es la forma en que va bajando poco a poco. Ustedes pueden mirar aquí las piernas, la diferencia en la PF de esta usuaria, cómo cambió la piel y la diferencia en su abdomen. Vamos a hablar de lo que es un buen protocolo de tratamiento. Los protocolos de procedimientos o tratamiento deben tener un número mínimo de sesiones para ver resultado. Aunque siempre hemos visto resultado a la sexta sesión, yo tengo para ofrecer a mi usuario siempre un protocolo de 12 sesiones mínimas. Esas 12 sesiones yo las trabajo 2 veces por semana o 3 veces por semana, dependiendo del tiempo de mi usuario principalmente. Para mí lo más productivo, la excelencia está en 3 veces por semana, pero a veces el cliente no tiene el tiempo de venir 3 veces por semana, entonces mínimo yo lo trabajo 2 veces por semana. Y la duración de cada sesión es mínimo de 1 hora y máximo de 90 minutos, 1 hora 30. No recomiendo sesiones más largas. Eso es suficiente para hacer un buen tratamiento, ya sea de 3 veces por semana o de 2 veces por semana. Eso en cuanto a la frecuencia, al número de sesiones y a la duración de cada sesión. ¿Qué terapias voy a usar? ¿Cuáles son las terapias? No existe una terapia única.
no es conveniente decir que una sola terapia me va a dar los resultados. Nosotros tenemos muchas herramientas en nuestras manos y si utilizamos adecuadamente esas herramientas podemos obtener el resultado que nosotros queremos. Dentro de estas terapias integradas para PF y obesidad, porque lo vamos a hablar de los dos, tenemos las terapias drenadoras. Para mí esas terapias drenadoras, recuerden que son drenadoras aquellas que nos ayudan a eliminar, a llevar sustancias a través del sistema linfático, a acelerar la velocidad de progresión de la linfa. Estas terapias drenadoras son indispensables en todas las sesiones. Dentro de esas terapias drenadoras voy a nombrar algunas. Si ustedes quieren me preguntan por otras adicionales y yo con mucho gusto les colaboro. Por ahora vamos hablando. Drenaje linfático manual es de pronto la terapia más recomendada. Tenemos el drenaje linfático, tenemos el masaje reductor y anticelulítico, tenemos la maderoterapia. Estas serían técnicas manuales. ¿Qué significa? Que estas tres técnicas no necesitan aparatología. Esta lo único que requiere adicional es herramientas de madera. Existe otra que se llama la metaloterapia, que son estas mismas herramientas, pero ya no en madera, sino en metal. Son muy recomendadas, son excelentes herramientas de trabajo y pueden hacer de nuestro tratamiento algo también muy novedoso, pero sobre todo con muchísima bioseguridad. Y las terapias lipolíticas, entre las que tenemos los diferentes tipos de ultrasonido, cavitación, lipoláser principalmente. Dentro de mi protocolo de tratamiento tengo una técnica que se llama Aizumasaji, que es a la vez terapia lipolítica, terapia drenadora y terapia tonificante. El Aizumasaji es una terapia creada por mí hace 5 años. Hace 7 años comencé a experimentarla al ver que mis pacientes tenían una respuesta positiva y comencé a hacer protocolos con personas de diferentes edades y con la ayuda de mis alumnas de Siluet 2000. Porque el paciente que ellas traen para hacer su proceso de adelgazamiento lo hacen en varias sesiones y quedamos que esas sesiones se podían dividir en sesiones manuales y sesiones con aparatología. Deme un segundo, por favor. Bueno. Bueno, les comentaba que esta es una técnica inspirada en terapias holísticas, que no utiliza aparatología, sino solo técnicas manuales con excelentes resultados. Como les digo, esto no es cuando uno hace un tratamiento no debe ser exclusivo de una sola cosa, sino debe tratar de combinar todo lo que es efectivo. Hicimos las 15 primeras sesiones únicamente con Aizumasaji y las otras 15 sesiones mezclamos Aizumasaji y mezclamos aparatología. Aquí les voy a presentar los resultados solamente de la Aizumasaji, no les voy a presentar de las 15 primeras sesiones, no de todo el tratamiento. Entonces, quiero que noten que tanto fue efectivo en obesidad como fue efectivo en PF. Y lo más llamativo es que inicialmente se trabajaba únicamente para la obesidad, pero comenzamos a ver que el resultado paralelamente empezó a afectar la PF y comenzamos a hacerle entonces énfasis también en tratamiento de pecho. Bueno, vamos a ver un segundo. Ya. Entonces, aquí vemos el cambio. Ven ustedes el abdomen prominente, cómo cambia la marcación de abdomen y la prominencia. Y si ustedes ven la textura de la piel, aunque salió un poquito oscura la foto acá, y la textura de la piel, cómo va cambiando. Miren aquí el glúteo, ya cambió la textura. Aquí la tenemos un poquito más alejada para que se vea más fácilmente el cambio de la textura de la piel.
Vemos acá por el lateral lo mismo, abdomen, y miren la pierna. Siempre se nota el cambio, miren la profundidad de los pozos de la PF y aquí mire cómo cambia y se hacen muchísimo más superficiales. Si ustedes notan, las fotos fueron tomadas a la misma altura, a la misma distancia, para notar cómo los cambios son iguales, ya, para notar una más equilibrada la foto y que se vea el cambio en cada una de ellas. Este tal vez ha sido el caso más relevante porque no nos creían que era la misma paciente. Este caso lo presenté en el Congreso Internacional de Terapias y ustedes ven aquí, puse siempre primero esta foto para que vean los lunares. Ya ella cambia el color del tono de su piel porque cuando inició el tratamiento no salía ni a la playa y su piel se veía muchísimo más clara. Ya después la vemos mucho más bronceada. Si ven aquí que casi no se nota bronceado y mírenla acá, se notó que se había ido a broncear. Y vamos a ver ustedes cómo notan este cambio. Miren los brazos, miren el abdomen y por supuesto las piernas. Aunque el énfasis se hizo en glúteos porque ella quería elevar sus glúteos, si ustedes notan la forma del glúteo ya cambió completamente. Y lo que les decía, el tono de su piel cambia porque aquí no salía ni a la playa, mantenía vestidita con vestidos gruesos, largos, anchos. Miren aquí ya comenzó a usar ropa holgada, ropa más apretadita, ropa más sugestiva y sobre todo fue a la playa en bikini y ahí se cambió el tono de su piel. Aquí está ella, que es la foto que coloco yo al comienzo, con los cambios que tuvo solamente, como les digo, con el Aizumasaji. Esta es por el otro costado, mirando su glúteo, miren cómo marcó el abdomen, cómo cambió completamente nuestra paciente. Esta es otra señora, la cuestión aquí no es solamente tener pacientes delgadas, a mí me da risa cuando hacen presentaciones y solamente presentan a las delgaditas que se ponen más delgaditas. A mí me encantan estos casos donde la persona es un poquito más gruesa y se le ven los cambios tanto a nivel de abdomen como de brazos.